Dios bendiga mi amada iglesia, la iglesia del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a todos quienes nos están siguiendo por nuestra señal de Facebook, que hace posible que la palabra del Señor llegue a todos vuestros hogares. El día de hoy, como todos los domingos, hacemos llegar también nuestras bendiciones a todos los que nos escuchan, no solamente aquí en el Ecuador, sino también a los hermanos que se unen con nuestra señal del Facebook en Europa, allá en España, Italia, en Estados Unidos, en Texas, donde se encuentra nuestro copastor, el hermano César Tola, también en Buenos Aires, Argentina, en la República de Chile. Y como decía, pues a todos los que nos acompañan también fuera de nuestra ciudad de Guayaquil, nuestros hermanos de la península, nuestros hermanos que se encuentran en la provincia del Pichincha, allá en la capital de la República, a nuestros amigos y hermanos de Manta, nuestras iglesias fraternas. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, en relación a un tema que le hemos puesto como título el escudo de la fe. El escudo de la fe. Ustedes bien saben que Efesios, el libro de Efesios a nosotros nos habla de la armadura de la fe, y podemos nosotros iniciar abriendo nuestras Biblias en Efesios 6. Los que no tienen Biblias les podemos hacer llegar. Aquí el doctor está pidiendo una Biblia. Excelente. Con el aislamiento pues no pueden estar juntos, entonces como solo trajo una Biblia, entonces lo dejó sin Biblia, ¿no? Bien, Efesios 6:16 nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Bien, los que se les hace difícil localizar el texto, acá lo tenemos en la pantalla atrás, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo, entonces, ¿qué debemos tomar nosotros los cristianos? Debemos de tomar el escudo de ¿qué? El escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque el maligno a cada instante, en cada momento, ¿qué está tratando a nosotros? Nos está tratando de hacer caer y nos está tirando esos dardos de fuego, porque Él quiere que nosotros no sirvamos al Dios al que todos servimos, sino que lo sirvamos a Él. Bien, los invito también, en el mismo sentir, buscar en Primera de Pedro 5, Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos deja una palabra en Primera de Pedro 5, 6 en adelante, y leamos del 6 al 10. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Atención. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Cómo tenemos que estar? Tenemos que estar, dice su palabra, sobrios. Sobrios. Tenemos que estar velando, dice Pedro. Tenemos que estar despiertos para evitar, ¿qué cosa? Para evitar que el diablo nos devore. Porque ya dijimos en antes, ¿qué decía Efesios? ¿Qué dijo Pablo en cambio? Pedro nos dice evitar que el diablo nos devore. Pablo decía para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, aquí nos hacen un llamado a resistir con fuerza, oponiéndonos nosotros a esas fuerzas del mal, porque a eso nos tenemos que oponer, ¿verdad? Y tenemos que oponernos, y no es solamente contra uno o contra otro, no, dice que es contra nosotros. Es decir, que el mismo ataque que sufre un hermano, lo está sufriendo el otro hermano y lo estamos sufriendo todos, ¿ya? Pero al final, dice, de esa persecución, nosotros seremos cristianos perfeccionados, seremos cristianos firmes, fortalecidos y establecidos, dice la palabra. Pero primero entonces debemos de ser capaces de ¿qué? De resistir este padecimiento por un poco de tiempo, dice la palabra, mis hermanos. Entonces, hemos sido llamados a resistir. El cristiano tiene que tener resistencia, ¿verdad? ¿Qué es resistir? Es una fuerza que tenemos que tener nosotros para oponernos a esa otra fuerza que también tiene el enemigo, ¿verdad? Cuando hablamos de ejercicios, ¿cómo nosotros adquirimos resistencia? ¿Cómo hace un alzador de pesas? Poco a poco él tiene que comenzar. Primero alza 50 kilos, después 70, después 100 y después llega a ser campeón porque adquiere esa resistencia. Alguien que corre una maratón, ¿qué hace? Primero corre 5 kilómetros, después 10, 15, 20, hasta que se va perfeccionando y llega a tener esa fuerza que se opone y que lo lleva a superar el cansancio de sus músculos. Santiago 4:7, Santiago también nos dice en relación a lo mismo: someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice. ¿Y qué pasará? Huirá de vosotros. Pero para eso primero que tenemos que hacer, estar sometidos a Dios. Y tenemos que, con esa fuerza, con ese Espíritu Santo de Dios, entonces ahora vamos a ser capaces de resistir al diablo. Y ahí podrá huir, porque si no nos alcanzará con esos dardos. Si nos coge dormidos, nos atrapará. Y bueno, pues ustedes saben que perderemos la gracia de nuestro Dios. Esta es entonces, mis hermanos, la resistencia del hombre contra el maligno. Pero surge la pregunta: ¿tan fácil es resistir a las acechanzas de ese enemigo que tenemos nosotros? No, definitivamente. Y nos preguntamos, ¿es fácil resistir a la acechanza del diablo? ¿Es fácil resistir a la sensación de comer cuando a nosotros nos dicen no puedes comer esto porque te hace daño? Es fácil.
Es fácil resistir cuando vas a una reunión social y comienza a brindarte el mesero el mejor licor. Es fácil resistir a eso. Peor si estás acostumbrado tú a beber, ¿verdad? Es fácil resistir a la fornicación. Es fácil resistir al adulterio. Pregunto, ¿es fácil? No es fácil. Es fácil caer es fácil resistir a la provocación de aquellos que viven en la amargura y que tratan a ti y te provocan constantemente a la contienda en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios. ¿Es fácil resistir? Definitivamente no. No es fácil resistir. Pero 1 Pedro 5, de 9 decía: al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Necesariamente entonces, cuando hablamos de la fe, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 en nuestra Biblia, ¿no? Y Hebreos 11 nos da la definición de la fe, ¿verdad? Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Todos hablamos de la fe, pero esa fe es, pues, dice la palabra, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y sigue la palabra del Señor, y en el versículo 2 de Hebreos 11 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe creemos que somos producto del soplo divino de nuestro Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque nosotros no lo hemos visto, pero esa es la fe que tenemos. Es decir, mis hermanos, nosotros somos atacados desde un mundo espiritual por el maligno, pero nos ataca con esas realidades que vemos, porque vemos la comida, vemos una mujer hermosa, vemos un hombre atractivo, vemos videos de cosas que encierran lujuria. Eso vemos nosotros, esas son realidades y nosotros debemos de resistir confiados y creyendo en esa realidad que no hemos visto nosotros, porque no lo hemos visto a Dios. Pero en eso nosotros creemos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Es decir, que pronto tú, de lo que no ves, pero que tú crees, vas a ver una realidad o llegarás a ver una realidad partiendo de aquello que tú no has visto. Por la fe, dice la palabra, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Nosotros estamos en este momento en la era de la gracia. Estamos en la era de la fe. Nosotros deberíamos definitivamente ser más exitosos que aquellos antiguos de los que nos habla Hebreos. Porque estamos nosotros en la era de la gracia. Entonces, mis hermanos, sigamos Hebreos 11 para entender un poco más en relación a la fe, y donde nos dan ejemplos claros de esta fe que hizo realmente que estos antiguos alcanzaron buen testimonio. Y Hebreos 11:8 nos dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y sin saber a dónde iba. El versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Debemos de tener entonces la fe para resistir. Pero cuando hablamos de la fe para resistir, muchos dirán, o sea que la vida del cristiano solo es de resistencia, como que suena muy fuerte también, solo resiste y resiste y resiste. No, también tenemos que tener fe para recibir. No solamente para resistir, sino que también hay que tener fe para recibir. Hay personas en este tiempo, muchas personas han tenido gran sufrimiento, ¿verdad? Personas que han tenido gran sufrimiento, unos con fe, otros sin fe. Unos con mucha fe, otros con poca fe, ¿verdad? Tú debes de siempre tener esa fe, tener presente que hay una palabra positiva en la Biblia también para ti. Pero muchas veces le dices a las personas en esta época de sufrimiento, tú le das una palabra de aliento y la fe de esas personas solamente es fe para aguantar. Y no te creen en que también hay una fe para recibir. No, han adquirido solamente esa palabra que dice Santiago 1:3, ¿verdad? Santiago 1:3, donde dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Lo hemos leído, sabiendo, y hemos cogido esa palabra y la hemos atesorado, y está bien que la hayamos atesorado esa palabra, pero acordémonos que nosotros, mis hermanos, tenemos miles de palabras en la Biblia que no nos hablan solamente de esa paciencia, sino que también hay que tener fe para salir del problema en el que nosotros nos encontramos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que nosotros necesitamos, el fin que nosotros queremos. Tenemos que pedir con fe. La palabra dice, no tienes las cosas porque no pides. Sencillamente tienes que pedir, porque hay que pedir para recibir. Y la palabra dice, a veces pides, pero pides mal. Entonces nosotros tenemos que pedir. Hablábamos de Abraham. Abraham sale sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba. La Escritura dice, echemos la ansiedad sobre él para que él nos exalte cuando sea el tiempo. ¿Verdad? Eso dice. Y eso hizo Abraham. Levántate y vamos, le dijo.
Jehová. Y él salió. ¿Qué nos ocurre a nosotros en este instante? También hay incertidumbre en estos tiempos. Claro que hay incertidumbre. Muchos nos preguntamos, ¿qué pasará? Todavía no sabemos. Hay noticias diversas, ¿verdad? ¿Qué pasará? Dice. Es decir, que tenemos una ansiedad interna, una ansiedad sobre el corazón. Pero surgen preguntas. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a ser de la iglesia? También nos preguntamos. No podemos estar todavía al 100%, ¿verdad? Pero ahí entonces tiene que salir, ¿qué cosa? Tiene que salir esa resistencia de la que hablamos al inicio. Tenemos que ejercitarnos en la resistencia nosotros, porque nuestra mente no puede estar derrotada. Nuestra mente no puede aferrarse únicamente a resistir, sino que debemos de mantenernos fuertes también en nuestros pensamientos. Pensamientos basados ¿en qué? Basados en la Escritura y tener esa esperanza. La palabra dice la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Cuando nos dice la fe, la esperanza y el amor. Y dice, el mayor de todos, dice, el amor, dice Pablo cuando escribe la carta a los Corintios, ¿verdad? Entonces Dios lo llama a Abraham, le dice, vete a la tierra que te mostraré. No es que ya Abraham conocía la tierra, dice, vete a la tierra que te mostraré. Bien. Pero también le dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y le dice también, a los que te maldijeren, maldeciré, ¿verdad? No conocía dónde iba, pero él era un hombre de fe. Confiaba en que había recibido el llamado de Dios. Y, mis hermanos, a donde vayamos, si Dios nos acompaña, será bueno. Acordémonos de eso. Si Dios nos acompaña, será bueno. Y eso es lo que dijo Abraham. Yo voy de la mano de Dios y debe de ser el lugar donde voy, debe ser bueno. Pastor, me bajaron el sueldo. Pastor, me quedé sin trabajo. Pastor, el negocio no anda bien. Yo pregunto, ¿eres el único? No, somos miles. Somos miles, esa es una realidad, claro, pero la pregunta que surge es, en estas adversidades que describes, ¿Dios te abandonó y te dejó solo? Esa es la pregunta. Nos desesperamos, creemos que es el fin, pero yo digo, Dios te está acompañando y te está dando provisiones diarias y has comido todos los días. Entonces no nos desesperemos. Abraham no sabe lo que va a pasar, pero él camina. Igual nosotros no sabemos qué va a pasar, pero la promesa dice que vamos de la mano de él, porque somos sus hijos. A Abraham, en ese camino que le habían prometido, Abraham va encontrando bendiciones que nunca había tenido, ni llegaba a la tierra. Pero Abraham tiene hijo que no lo podía tener. Y no solo hijo, sino que tiene nietos. Imagínense esas bendiciones. No llegaba a ver la promesa, pero ya él tenía bendiciones. Igual nosotros no sabemos el final de esto, pero nosotros estamos agarrados en la mano de Dios. Pero lo que sí, mis hermanos,
si tenemos una ruta que seguir, no hay manera de alcanzarla si nosotros paramos y nos quedamos sin caminar. No hay manera. Si nos detenemos, seguro que no vamos a llegar, pues. Porque el camino no va a venir a nosotros. Nosotros tenemos que seguir caminando para alcanzar ese lugar de destino. Veamos Hebreos 11:11 otra vez. Y habla de Sara. Sara recibe fuerzas para concebir. ¿Por qué recibe fuerzas para concebir? Porque creyó que era fiel, dice la palabra, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por eso, es decir, tuvo fuerzas para resistir, porque ella debe haber querido tener hijos toda la vida. Pero ella tuvo fuerzas para resistir. Y luego Dios le dio las fuerzas para salir y que pueda parir a una edad ya no adecuada, pues. Abraham era viejo. Cuando recibe el llamado tenía 75 años. Casi muerto, dice el versículo 12. Pero de él salió una multitud. Tuvo entonces fuerzas para esperar. Esperó pacientemente y después tuvo fuerzas para salir. Entonces tenemos que tener nosotros fuerzas para aguantar, sí, pero también tenemos que tener fuerzas para salir de donde nos encontramos en este momento. Fuerzas, esas fuerzas las conseguimos con nuestra fe. Debemos de seguir creyendo en Dios. Debemos de seguir creyendo que Dios es uno solo, que no hay otro, porque se nos presentan sustitutos muchas veces. El diablo nos está acosando con otros dioses, así como a Abraham y a Sara les han de haber querido presentar sustitutos ante el hecho de que no podían tener hijos, por supuesto. Pero sin embargo, Sara y Abraham estuvieron firmes, resistiendo, creyendo, y producto de eso tuvieron sus hijos cuando ya estaba muy, pero muy viejos estaban ellos. Entonces, veamos Romanos en relación al mismo tema, Romanos 4, leamos Romanos 4 en relación a este mismo tema de aquellos antiguos que tuvieron fe. Romanos 4:17. ¿Lo tenemos? Decimos amén. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué palabra, no, verdad? Dice, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Los que hemos leído la historia, dice que Abraham no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abram, A-B-A-R-A-M nada más, que quiere decir el Padre es exaltado, ¿verdad? Pero viene Dios y le dice, te voy a agregar una H y una A, y vas a llamarte ahora Abraham, y te vas a llamar Abraham, y eso quiere decir padre de multitudes. Dice, y antes decíamos en el versículo, decía, el cual da vida a los muertos y llama las cosas
que no son como que si fuesen, dice. Imagínate tú, ¿qué habrá pensado Abraham, verdad? Padre de multitudes, sin tener un solo hijo. Y le dice, tú vas a ser padre de multitudes y ya viejo. Pero él lo creyó. Y claro, ha de haber venido la burla. La burla, porque Abraham no vivía solo. Ha de haber venido la burla, ¿verdad? La argumentación siempre que el mundo tiene, porque no, las cosas no han cambiado. Ahora también muchos se burlan de nosotros, porque nosotros tenemos fe. Se burlan de nuestra fe, se burlan de nuestra creencia, ¿verdad? También de eso ha de haber sufrido Abraham y Sara cuando, imagínense, le dicen, ¿qué habrá dicho el barrio, verdad? Padre de multitudes. Se han de haber reído, pues, ¿qué de multitudes? Pues, si este ya está viejo y su mujer vieja, ¿cómo van a tener hijos, no, verdad? Yo realmente no quisiera haber sido Abraham, y yo no creo que ninguno de nosotros ha de haber querido ser Abraham y la esposa Sara, ¿verdad? ¿No? Padre de multitudes. ¿Y de qué multitudes si no tenían un viejito, verdad? Que ya no podía, y su mujer una viejita, no, mínimo que decían, estos son fanáticos, ahí van los fanáticos, los cristianos, ahí esos son religiosos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta algún rato, no sé, Abraham, un hombre de fe, pero que a veces tenemos fe, pero ha de haber dicho, como Abraham le decía, porque antes decía Abraham, ahora le decía Abraham, padre de multitudes. Y capaz que le decía, hasta me da vergüenza, porque no tengo ni hijos, y yo padre de multitudes, hasta me cambiaron el nombre, ¿verdad? Pero dice la palabra, Dios llama las cosas como si fuesen. Y como que si fuesen, lo puso por padre sin tener un hijo. ¿Ya? Dios así a nosotros nos pone también en este mundo. Dios nos pone en situaciones actuales que nosotros realmente todavía no sabemos todavía si van a ocurrir. No sabemos, pero nosotros tenemos fe, porque las cosas no pasan para que creas, sino que crees para que pasen. Acuérdate de eso. Crees para que pasen. No es que tú tienes que pasarla para ahí creer. Esa es la fe que nosotros tenemos. Y sigue Romanos 4:18. Él creyó, dice la palabra, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para que pase lo que se le había dicho. Y continúa Romanos 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Entre paréntesis dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Se dice que su fe no se debilitó, dice en el versículo 19. Y si dice eso, es porque sí hay quienes nos podamos debilitar en la fe. ¿Y qué hacemos para no debilitarnos? No considerar lo que le pasaba a él.
Él no se vio a sí mismo y decir, viejo, mi esposa vieja. Al considerar eso, él veía imposible, pero él no consideró eso. Y él dice, jamás, él dice, voy a considerar lo que en mi mente lo veo como imposible, lo voy a considerar posible. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? El mensaje es, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso es lo que creyó Abraham. Y por eso él se veía y decía, no, yo no debo considerar esto. Y veía a la mujer y dice que ya estaba muy viejo, y como una matriz, como un útero de una mujer vieja iba a poder tener hijos. Definitivamente no podemos nosotros en la fe imaginar las cosas con mente humana, sino con una mente espiritual, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Claro, pero a veces queremos las cosas ya. 75 años tenía Abraham. Se calcula que lo tuvo a los 100. ¿Cuántos años pasaron? Pero nosotros pedimos algo y quiere que sea ya, al instante. No, pueden pasar, cuando ocurra lo que tú pediste, días. Pueden pasar meses, pueden pasar años y aún hasta generaciones. ¿Cómo es eso? No lo voy a ver. Definitivamente. Pero tú tienes que estar convencido de que ocurrirá. Porque incluso si Dios lo que me ha prometido no ocurre mientras yo estoy vivo, mi mayor herencia será decirle a mis hijos que va a ocurrir. Escúcheseme bien. Y si no ocurre con tus hijos, va a cumplir con tus nietos, va a cumplir con tu generación, porque así la fe le fue traspasada de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Y esa misma fe es la que tenemos hoy en día nosotros. Entonces, Abraham llega a ser padre de un hijo, llega a ser padre de Isaac. La promesa se cumple y ahí no termina todo todavía. Viene la prueba, y dice Hebreos 11:17, porque regresamos a Hebreos 11:17, y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Probablemente mis hermanos, mis amigos que nos están escuchando, que nos están siguiendo en esta señal, hayamos nosotros pedido algo en este tiempo y seguimos pidiendo algo. Pedimos quizás poco, quizás hemos pedido mucho, pero debemos mantenernos orando para que nuestra fe no decline, para que nuestra fe no caiga. Muchas veces se debilita, sí, se debilita, pero nuevamente hay que recuperarla. La fe tiene que ser levantada. ¿Para qué? Porque el final será que nosotros somos los llamados a testificar a los demás las
cosas y maravillas que van a ocurrir en nuestras vidas. Nosotros seremos el testimonio para las nuevas generaciones. Seremos el testimonio para los hermanos. Seremos el testimonio para la familia. Seremos el testimonio para nuestros amigos. Escuchaba a un conocido pastor y decía, el colmo de los colmos de la fe fue que el escritor de la ley caminó por fe y no por ley, refiriéndose a Moisés. Hebreos 11:23, ahí mismo lo que estamos siguiendo, porque nos hemos quedado ahí en Hebreos 11:23, dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vemos en el versículo 26, dice, la mirada, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y en el versículo 27 dice, viendo, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mirada en el 26, viendo en el 27. Moisés se sostiene viendo al invisible, viendo a Dios. Dice que también tiene puesta la mirada en el galardón. Eso dice el texto, ¿verdad? Entonces, hermanos, mientras nosotros mantengamos nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en el invisible, mientras nos sostengamos nosotros viéndolo a Él, creyendo en que Él está con nosotros, no hay nada malo que nosotros pongamos nuestra mirada en el galardón. ¿Qué significa? Que nosotros no tiene nada de malo que digamos hoy en día, en estos tiempos malos, mis finanzas van a mejorar, porque la gente no lo cree, pero nosotros tenemos puesta la mirada en Dios y nosotros podemos soñar con el galardón. Moisés lo hizo, se sostuvo viendo al invisible, puso su mirada en el galardón. Y esto no es religiosidad, esto es tener fe. ¿Qué dice? Sigamos con Hebreos 11, 28 y 29. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y ahí nos detenemos 2 segundos por el tiempo. Hay que creer, porque si no, no funciona. No es magia. Tú tienes que creer. ¿Qué les pasó a los egipcios? ¿Por qué ellos no pasaron por el mar Rojo como por tierra seca? Sencillamente porque no es magia. A los egipcios no les funcionó porque ellos no tenían fe. Porque hay que tener fe. Y Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
Todos estos, mis hermanos, hemos ido muy rápido por el tiempo, tuvieron fe para aguantar, fe para resistir. Pero mis hermanos, también tuvieron fe para triunfar. Nosotros lo que trato de decirle es que la fe del cristiano no es solo de aguante. No, tenemos una esperanza. Nuestra fe también es una fe de triunfo. Gedeón, dice Gedeón. No sé los que hayan leído Gedeón. Él estaba escondiendo el trigo, ¿verdad?, en el lagar, porque los madianitas, venían los madianitas y lo saqueaban, se les llevaban el trigo. ¿Y ellos qué hacían? Ellos lo escondían, ellos se sentían seguros en Gosén. Tuvieron fe para aguantar hasta ahí, pero un día el Señor lo llama a Gedeón y le va a dar la victoria. No sé si es que recuerdan ustedes cómo Gedeón triunfa contra los madianitas. Recuerdan que eran 32,000 gedeonitas, digámosle, o sea, 32,000 israelitas, ¿verdad? Y tenían que atacar a estos que los vivían, a ellos llevándoseles sus animales, llevándoseles la comida. Y entonces lo llama Jehová a Gedeón y le dice, ¿con cuántos cuentas? Y le dice, con 32,000. ¿Y qué le dice Jehová? Le dice, yo te voy a dar la estrategia. Y le dice, pero 32,000 son muchos, le dice. ¿Por qué? Porque 32,000 van a terminar creyendo cuando triunfen, porque yo los voy a ayudar, van a terminar creyendo que han triunfado por sus propias fuerzas. Y le reduce a 10,000 las tropas, el número de soldados. Y aún así le dice Gedeón, ya tengo 10,000. No, le dice, demasiado, van a seguir creyendo de que es el triunfo de ellos por sus fuerzas. Y le da la estrategia y logra separar y dejar solo a 300. Y Gedeón tenía que pelear contra los madianitas solo con 300, ¿verdad? A veces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios a veces nos quita. ¿Para qué? Para Él poder ser glorificado. Porque nosotros muchas veces creemos que las cosas son porque somos hombres de fuerza. No, entonces Dios nos quita. ¿Para qué? Para que tú los conozcas mejor a Él. Para que ahora lo conozcas mejor y sepas que con Él no hay nada imposible. ¿Ya? Entonces se queda con 300, porque ya me metí a contarles esto. Se queda con 300 madianitas en su lucha contra los madianitas, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Va a pelear con esos 300, le dice que tenía que ponerse en hileras de 100, 100 y 100, y de pronto los madianitas se confunden y entre ellos se exterminaron los madianitas. No tuvieron que hacer nada los 300. Claro que se cansaron porque tuvieron que ir al campo de batalla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Gedeón, ¿qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Gedeón? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, y podemos ver el relato en Jueces 6. Jueces 6, seguimos ahí en los Jueces 6 está. Veamos Jueces 6 del 13 al 16, vamos a concluir ya, dice, y Gedeón, Jueces 6, 13 dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto?
y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y el 28 dice: así fue subyugado, Jueces 8:28, el fin de la historia dice: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Si lo ven como Gedeón recibe el llamado, pero Gedeón quiso poner excusas. Gedeón dice: soy pobre, dice. Soy el menor de la casa de mi padre. O sea, no creía que él había recibido el llamado. Así nosotros recibimos el llamado muchas veces y decimos: no puedo. Decimos: somos débiles, no puede ser que yo sea. Gedeón era pobre. Leímos la historia. Israel, dice, era un pueblo empobrecido, dice la palabra. Gedeón era un desconocido. Él no era guerrero, no era nada, era un desconocido. Pero Jehová le afirma y le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, le dice. Gedeón y cualquiera se preguntaban: ¿en verdad pasará eso tan maravilloso? Seguramente, ¿verdad? ¿De verdad Dios me lo concederá? Surgen esas preguntas, ¿verdad? Y Dios no solamente que le dio a conocer su voluntad a Gedeón, sino que también lo ayudó a creerla. Había resistido él y su pueblo, es decir, había tenido fe para resistir, ¿no verdad? Y dice al final, dice: de esta manera Israel tuvo una larga y tranquila vida, sin tener ya que esconder el trigo de los enemigos, sino viviendo en paz. Apartarnos del Señor, mis hermanos, nos puede traer opresión y calamidad. Dios está siempre listo a perdonar. Si nosotros hemos decaído en nuestra fe, nosotros debemos de recuperar nuestra fe. Dios siempre está cuando necesitamos de su ayuda. Nosotros debemos estar seguros de que vamos a recibir de Él. No sabemos qué tipo de ayuda será. Eso quizás no lo sabemos, pero cualquier ayuda que vendrá de Él será suficiente para nosotros apoyarnos en el camino y resistir firmes con ese escudo de la fe del que hemos hablado el día de hoy. Así como le ocurrió exactamente a Gedeón, también le va a ocurrir a nuestros hermanos, y asimismo como Israel estuvo tranquilo, esperemos nosotros tener días de tranquilidad con esa fe que tenemos en nuestro Dios. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Oh Padre, gracias te damos porque hemos podido llegar con esta tu palabra, que es más penetrante que una espada de doble filo. Padre, gracias te damos por los hermanos que han asistido hoy a esta congregación, por aquellos que domingo a domingo nos siguen
sintonizando a través de estos medios que pueden hacer llegar, gracias a la tecnología, la palabra a tus hogares. Gracias por abrir los hogares a la palabra de Dios. Padre, te pedimos que incrementes nuestra fe. Te pedimos que nos mantengas en fe, y no solamente que tengamos fe para poder soportar, sino que nuestra fe debe también ser una fe para construir esperanza, Padre amado. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén.